Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes del curso de Historia del Derecho, de la carrera de Abogacía, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional San Juan Bosco, sede Comodoro Rivadavia. Les habla el doctor Daniel Ojeda, jefe de trabajos prácticos de la cátedra, a los fines de que compartamos este espacio para abordar un tema muy importante en la historia institucional y jurídica de nuestro país. Hoy vamos a hablar de los gobiernos de facto en la Argentina. Y ya al solo mencionar gobierno y facto, resulta hasta contradictorio, ¿no? Porque la palabra gobierno está íntimamente relacionado con el sistema de poder y la estructura en cuanto a la organización que tiene un Estado, como es el caso del nuestro, que gira en base a principios predeterminados. Según nuestro sistema de gobierno, obviamente que un sistema republicano que se asienta en una democracia semidirecta. Esto quiere decir que se reconoce que el pueblo es soberano, es decir, el que ostenta el poder, pero que no lo ejerce por sí mismo, sino que lo delega en sus representantes. Esos representantes, según el sistema republicano y de la democracia semidirecta, que hemos optado mediante la consagración en la carta, nuestra carta orgánica fundamental, nuestra carta legislativa por excelencia, que es la Constitución Argentina, desde su sanción allá por el 1 de mayo de 1853, en su artículo 1 lo establece claramente. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Un resumen de todo esto que ha servido de introducción, ¿no? Que es importante destacar que es el pueblo titular del poder y el que elige y designa a sus representantes para las funciones fundamentales de gobierno, administrativas, legislativa y judicial. Es decir, esto es un gobierno en el sentido de derecho, en el sentido de iure. La palabra facto, bueno, es justamente una contraposición al iure o al derecho, es decir, es una situación excepcional y es una situación impuesta por la vía de hecho. O sea que gobierno y de facto resultan conceptos tan contrapuestos en apariencia, pero ya como lo vamos a ver, están lamentablemente muy relacionados con nuestra historia institucional. Algunas aclaraciones desde el principio, ¿no? Nos vamos a referir específicamente a los últimos golpes de Estado o a las últimas interrupciones de la vigencia del sistema democrático y constitucional que se han producido en el siglo XX. Vamos a dejar de lado algún antecedente, no porque no haya tenido importancia, sino porque, digamos, donde nosotros vamos a sacar las conclusiones más importantes, las implicancias y las consecuencias que han tenido en nuestra vida institucional y cotidiana, tienen como referencia esos últimos antecedentes. Solo por citar alguno del siglo XIX, ni bien inaugurada nuestra era constitucional, hay que hablar, por ejemplo, de Bartolomé Mitre, allá por el año 1865, que se impuso al gobierno que había seguido el sistema constitucional por medio de la fuerza. Ese ejemplo es el primer antecedente histórico de nuestra larga lista de ejemplos de interrupciones al sistema democrático, pero bueno, lo vamos a dejar solamente como un antecedente y vamos a centrarnos en el primer golpe de Estado del siglo XX, que ha sido el del año 1930.
los golpes de Estado en nuestro país y también, lamentablemente, en toda Latinoamérica, no han sido actos que hayan sido impuestos directamente por un solo sector de la sociedad, porque rápidamente vamos a asimilar los golpes de Estado con el poder militar y muchas veces y en muchos casos eh, los golpes de Estado han estado relacionados también con imposiciones que vienen de distintos sectores, como pueden ser el sector empresarial, la opinión pública, la prensa, como así también presiones internacionales. Eh, Solamente por citar y a modo de ejemplo, el último antecedente que nosotros tenemos como dictadura, no hay que olvidar que el golpe de 1976 estuvo enmarcado dentro de un contexto internacional de la Guerra Fría, esto es justamente una puja del modo de ver el mundo, la política y la sociedad en ese momento en disputa entre dos potencias del tamaño de los Estados Unidos y de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, no nos vamos a desviar de tema, vamos a 1930. Primer golpe de Estado, eh, también el contexto internacional era la caída de la bolsa de Wall Street, lo que produjo una recesión económica de una dimensión hasta ese momento extraordinaria. Argentina por esos momentos ostentaba el carácter de un país agroexportador y a raíz de la crisis mencionada que produjo desempleo, un estado de mucha pobreza a nivel mundial, una coyuntura muy complicada, Argentina empieza a tener algunos problemas con su economía interna porque deja de exportar lo que hasta ese momento era el motor de su economía. Este y otros condimentos son los que van gestando el golpe del 30, principalmente y añadido a todo esto el estado de salud del presidente de ese momento, Hipólito Yrigoyen. Para hacer solamente una breve mención, Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por un sistema electoral que todavía no estaba definido como lo conocemos actualmente, pero se puede decir que elegido por las masas, por el pueblo, por el voto secreto y obligatorio, en ese momento todavía masculino. Luego, con las reformas de mediados del siglo XX, con la intervención de la recordada Eva Perón, se agrega el voto femenino, dejando configurado más o menos el esquema electoral que nosotros conocemos en la actualidad, que le agrega a los caracteres mencionados también el de la igualdad y el de la universalidad, además de secreto y obligatorio. Dicho esto, para que poner en contexto de quién estamos hablando, cuando decimos Hipólito Yrigoyen, un presidente con mucha ascendencia en los sectores populares y con una mentalidad de líder que, bueno, fue aplacado por el golpe de Estado de 1930, encarado por el general José Félix Uriburu, y comienza con este golpe de Estado una era de distintas interrupciones al sistema institucional que, bueno, tendría efectos muy perjudiciales para nuestra sociedad. ¿Cuáles fueron las consecuencias a nivel jurídico e institucional del primer golpe de Estado? Bueno, se disolvió el Congreso, se intervinieron las provincias y el gobierno, que hasta ese momento se declaraba como provisorio o provisional, comunica a la Corte Suprema su voluntad de constituirse en un mero gobierno de paso o de tránsito a los fines de ordenar, entre comillas, el contexto digamos, de desempleo, de pobreza y de caos que estaba sufriendo en ese momento el Estado argentino. Obviamente que esa vocación de provisionalidad hizo que prontamente los distintos sectores
le exigieran a Uriburu el llamado a elecciones, que se concretó al año siguiente, en el año 1931, en donde es elegido presidente Agustín P. Justo. Esto de ser elegido y ser designado presidente, todo en un marco de una legalidad bastante discutida, condicionada, por no decir teñida de fraude. ¿Sí? Esto que queda aclarado cuando decimos fue designado o fue elegido presidente, porque en realidad los partidos políticos estaban realmente en una situación de proscripción y de anulación del voto popular. Lo que nosotros vamos a analizar es cómo la Corte asume como responsable y garante de los derechos de los ciudadanos y de la Constitución Nacional, cuál fue la postura y el criterio adoptado ante los actos de los golpes de Estado. En este caso, la Corte Suprema abandona una máxima del tribunal y de todos los tribunales de justicia que establece que los jueces se pronuncian a través de sus sentencias. En este caso, la Corte abandona este criterio y adopta por redactar una acordada, un reglamento interno que luego es puesto en conocimiento de las autoridades golpistas. Básicamente el texto de esa acordada decía que el gobierno provisional, que en ese momento acababa de constituirse en el país, era un gobierno de facto cuyo título no podía ser discutido. La Corte, mediante este pronunciamiento, le otorga cierto halo de legitimidad al gobierno de facto. Y hago silencio para que saquemos nuestras conclusiones y reflexionemos sobre el tema. Para fundamentar este criterio, la Corte cita la doctrina de facto de Albert Constantineau, un autor de origen canadiense, que escribió una obra que se puede considerar como el manifiesto de los gobiernos de facto. Si queremos establecer una crítica en relación a lo que se pronunció la Corte y a la doctrina Constantineau, podemos decir que la Corte confunde el criterio acerca de la validez de los actos de los funcionarios de facto con la validez del título de gobierno de facto. No es lo mismo. La Corte le había dado una amplitud, digamos, inusitada a la teoría de Constantineau para justificar la legitimidad del gobierno de facto. Además de eso, en la misma acordada, la Corte sostiene que mediante el pronunciamiento del gobierno de facto, que se había declarado públicamente en esas ocasiones, se manifestó dispuesto a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, la Corte dedujo que eso implicaba también respetar, por supuesto, las sentencias que iba a dictar el más alto cuerpo judicial de nuestro país. Con lo cual, la Corte básicamente que legitima no solo los actos del gobierno de facto de 1930, a cargo ya en ese momento de Agustín P. Justo, sino también le concede legitimidad. La Corte sostenía que la existencia de ese gobierno provisional era un hecho que no estaba a su alcance ni siquiera ni evitarlo ni siquiera cuestionarlo, ¿sí? Pero bueno, una cosa es la función administrativa y otra cosa es la función legislativa de los gobiernos de facto. Y en este caso, se puede decir que la Corte adoptó una posición restrictiva. ¿Qué quiere decir eso? Admitió la validez de los actos legislativos del gobierno de facto de 1930 en tanto y en cuanto respondieran a cuestiones o a razones de necesidad y urgencia. ¿Sí? Por eso decimos que adoptó una posición restrictiva. También
restrictiva en cuanto a la validez temporal, porque la Corte en esa ocasión sostenía que los actos legislativos del gobierno de facto de 1930 caducaban al finalizar o con la finalización del gobierno de facto, entendiendo que era un gobierno provisional. Una vez cesado el estado de excepción, el estado de facto, la legislación anterior vuelve a recuperar su imperio y deja al Congreso, ya en épocas de iure o en épocas de derecho, a que ratifique o no los actos legislativos de los gobiernos de facto. Por eso se dice que la tesis o el criterio adoptado por la Corte en materia legislativa ha sido restrictiva, ¿sí? Por razones de necesidad de urgencia y en tanto y en cuanto sean ratificados por el gobierno de iure que le sucederá al gobierno de facto que lo haya dictado. En el año 1943, un nuevo golpe de Estado, nuevamente, esta vez es depuesto en el Ejecutivo también por las fuerzas militares, a cargo del oficial Ramírez, y en ese momento el gobierno de facto dispone nuevamente de disolver el Congreso, intervenir las provincias, y nuevamente en este sentido la Corte vuelve a pronunciarse en términos más o menos similares al año 1930 y mantuvo su jurisprudencia restrictiva en relación a las atribuciones legislativas del gobierno de facto y de su limitación temporal. Pero le agrega a la Corte una excepción más, es decir, amplía las facultades legislativas de los gobiernos de facto, admitiendo que a las razones de necesidad y urgencia se admita también la de los fines de la revolución. Con lo cual vemos que el criterio de la Corte cada vez se fue ampliando más en favor de la validez de los actos de los gobiernos de facto. En el año 1955 hay otro gobierno de facto, en este caso encabezado por Eduardo Lonardi, que derroca al presidente Juan Domingo Perón en un movimiento que se autodenominó la Revolución Libertadora. También, como en otras circunstancias que venimos mencionando, el golpe, luego las autoridades que encabezaban el golpe disuelven el Congreso, reemplazan a los jueces de la Corte Suprema, intervienen las provincias, declaran nula la reforma de la Constitución que se había sancionado en el año 1949 y reponen la vigencia del texto original de 1853. En esto, bueno, hago una remisión al punto de esta misma unidad que bueno, justamente trata de las distintas reformas que ha experimentado nuestra Constitución Nacional. Sabemos que en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se pone en vigencia, con todas las circunstancias que ya han sido explicitadas en su oportunidad, una constitución de tinte socialista, ¿sí? Se habían reformado aproximadamente 110 artículos de la Constitución e imponía un punto de vista muy distinto del original de nuestra Constitución del 53, de tinte más bien liberal, tratando de imponer un poco los aires de la época del peronismo, un aire más socialista, en donde por supuesto estaban en pugna el carácter de la propiedad privada, el interés social de la propiedad privada, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, de la ancianidad, de la niñez, de la vivienda, que bueno, queda
si se quiere, trunco ese proceso constitucional con el advenimiento del golpe del 55, cuando en el 57, digamos, recupera la vigencia de la Constitución del 53, pero nos queda delegado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, obra del gobierno peronista, pero bueno, puesto en marcha obviamente por las autoridades y reivindicada por las autoridades del 57, el gobierno de facto de la Revolución Libertadora, que tanto habla, ¿no es cierto?, de la importancia de los derechos del trabajo y de los trabajadores, reconociendo el derecho de huelga, de las asociaciones sindicales y de los beneficios que gozamos actualmente los trabajadores. ¿Qué hace la Corte en relación con ese acto de, digamos, de poner de nuevo en vigencia la Constitución del 53? No se pronuncia expresamente, pero sí lo hace implícitamente en invocar en lo sucesivo, en los pronunciamientos y en las sentencias que iba a dictar a partir de ese momento la Constitución de 1853. Bien, vamos ahora a qué pasa con el próximo golpe de Estado, que es el del año 1966. Asume el cargo una nueva junta militar, en este caso encabezada por Juan Carlos Onganía, y destituyendo al gobierno constitucional el radical Humberto Illia. Comienza una etapa desde lo social y de lo institucional muy, muy violenta, marcada también por un cambio de aires a nivel mundial. Y en esto hago mención a lo que al comienzo de mi alocución comencé diciendo que los golpes de Estado en nuestro país también han estado condicionados por situaciones externas, muchas internas, pero muchísimas también a nivel internacional. Solamente por nombrar algunos hitos de esta época que marca la dureza del régimen militar de esta década entre el 66 y que va a desembocar inevitablemente en el 76, ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, la juventud de esos tiempos, inspiradas en el Mayo francés, el Cordobazo, la réplica que tuvo nuestro país a través del Cordobazo, el levantamiento de estudiantes de sectores como los empleados de la industria, las universidades, bueno, obviamente que eran reclamos, bueno, el movimiento hippie en Estados Unidos, que después se replica hacia todo el mundo, Woodstock, así que los invito a que profundicen en esos aspectos para entender un poco el contexto y el clima que se vivía en nuestro país. Todo eso hizo que el gobierno del 66 a cargo de Onganía sea un gobierno de mano dura, de mucha represión. Comienzan las represiones a las expresiones culturales, a las manifestaciones sociales y populares en nuestro país. Entre las medidas que adopta el gobierno de Onganía, nuevamente disolver el Congreso, se reemplaza a los miembros del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia, se intervienen las provincias nuevamente, pero en esta ocasión se va un poco más allá y se dicta un estatuto que se coloca por encima de la Constitución. Se denomina gobernadores a los interventores provinciales designados por el mismo gobierno de facto, y a los actos con pretensión legislativa que iba dictando ya no fueron llamados, como en otras ocasiones, decreto ley, sino directamente leyes. Este gobierno de facto se autoproclamó y se autodenominó Revolución Argentina, y ya no se anunció como lo había hecho en otras ocasiones como un gobierno de tránsito
o provisional, sino que realmente había planteado sus intenciones de quedarse instalado como un gobierno constituido y ocupando o usurpando, mejor dicho, tanto funciones administrativas como también legislativas y por supuesto con el mando del Poder Judicial habiendo designado todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, estas intenciones fueron obviamente aplacándose por el gran clamor popular evidenciado en todos los acontecimientos que les fui indicando recién, especialmente en el Cordobazo y en distintos acontecimientos que se fueron dando en todo el territorio nacional, sumado al clamor por la llegada a la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, que por esos momentos se encontraba eh, exiliado en España, pero que ya se empezaba a pronunciar su vuelta al país. Esto termina en elecciones en el año 1973. Un gobierno de transición entre, entre, entre el peronismo que en ese momento estaba proscripto, que designa en la figura de Héctor J. Cámpora como la figura presidenciable y que en definitiva es elegido, pero detrás de él obviamente se estaba anunciando la llegada de Juan Domingo Perón para que asuma por tercera vez la más alta magistratura de nuestro país, en un clima completamente diferente a sus primeras dos presidencias en la primera mitad del siglo XX, esta digamos con un Estado y con una sociedad muy conflictiva, con facciones divididas, con actos de terrorismo interno que iban a comenzar acentuándose. Perón asume en el año 1973 y muere al año siguiente, en 1974, lo que deja al gobierno en ese momento que asume su mujer, Estela Martínez de Perón, en un estado de debilidad, y toda esta situación desemboca en el golpe del 76. Nuevamente, esta vez por medio de una comisión, por decirlo así, militar, encabezada por Jorge Rafael Videla, Agosti y Macera, todos en representativo de las distintas fuerzas militares, que bueno, como fue sucediendo a lo largo de esta evolución y de esta línea de tiempo de nuestros golpes de Estado, sustituyen jueces, disuelven el Congreso, intervienen en las provincias y también dictan un estatuto, pretendiendo además alterar mediante el estatuto de la Junta preceptos de la Constitución, mediante pronunciamientos que se denominaron actas institucionales. La intención era poner las actas institucionales por encima de la Constitución argentina. Esas actas institucionales estaban dirigidas básicamente a prohibir la difusión acerca de la información por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la guerra de Malvinas, ocurrida a finales de esta dictadura, y las distintas violaciones a los derechos humanos, supresión de la identidad, robos de bebés, secuestro, tortura y desaparición de personas. También estas actas tendían a la posibilidad de imponer sanciones sin fundamento en las bases históricas y jurídicas de nuestro sistema, que es ley anterior al hecho del proceso, y que sean juzgados las personas que sean enjuiciadas por los jueces naturales y no por comisiones especiales. Todo eso pretendía estas actas institucionales que esta Junta Militar intentó poner por encima de la Constitución argentina.
Este proceso se cierra en el año 1983, cuando se recupera la democracia. Y bueno, para finalizar, quiero quedarme con el vaso lleno, que estamos cumpliendo este año un hito histórico de 40 años ininterrumpido de democracia. Vivir en democracia es vivir en libertad, es poder elegir, es poder justamente asumir nuestros errores en nuestras decisiones personales y nuestras decisiones colectivas, y mediante el voto como instrumento que tiene la ciudadanía, corregir el rumbo de la historia y el destino de nuestro país. Solamente para reforzar esto, y ojalá que sea una enseñanza que nos haya dejado la última reforma de la Constitución en el año 1994, se incorpora como un nuevo derecho el artículo 36, que justamente protege el sistema democrático contra los actos de los gobiernos de facto y las usurpaciones del poder. Básicamente lo que dice el artículo 36, un nuevo derecho, es que la Constitución mantiene su imperio aun cuando se interrumpiera su observancia por medio de actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Y acá me parece que es clave, porque la Constitución por primera vez prevé cuál es el castigo, ¿sí? Dejando o echando por tierra todas las incertidumbres y todos los artilugios legales, doctrinarios y doctrinas que se trajeron para justificar los actos de los gobiernos de facto, estableciendo ahora sí la Constitución cuál es el castigo para esos actos de fuerza, y los declara actos insanablemente nulos, es decir, que no pueden ser reivindicados ni ratificados ni por los gobiernos de facto ni por los gobiernos constitucionales que lo sucedan. Y establece la pena, que es de la misma sanción que para los infames traidores a la patria previstas en el artículo 29 de la Constitución argentina. Inhabilitado a perpetuidad para ocupar cargos públicos, excluidos de los beneficios del indulto y de la conmutación de pena. También hay que mencionar que prevé la misma pena y asimila a los actos de terrorismo a todos aquellos responsables de los gobiernos constitucionales que, a costa de la autoridad que ejerce, cometieran actos de corrupción y que por esos medios se enriquecieran patrimonialmente, poniendo en jaque la economía de nuestro país. Por mi parte, por supuesto que los invito a profundizar el tema, y a dejarles este mensaje. Vivimos y estamos transitando tiempos difíciles. Muchos de ustedes probablemente, y bueno, y gracias a, a sus creencias, ¿no? No han vivido en épocas de dictadura y sean hijos de la democracia. Ojalá que esto nos ayude a cada día desde nuestro lugar, desde la universidad, desde el trabajo, desde el lugar de ustedes de estudiantes, a cuidar y a proteger el sistema democrático, porque es el único que nos va a garantizar vivir en una sociedad libre, justa, y en donde todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos, tanto personal, profesionalmente y como sociedad toda. Y si así no lo hiciéramos, que Dios y la patria os no lo demanden. Que tengan muy buenas tardes.